Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, el conocimiento de las cosas espirituales, el entendimiento de las palabras predicadas por Jesús de Nazaret hace 2000 años. O sea, todos tienen conocimiento de la venida del Hijo de Dios. Se llamaba Jesús de Nazaret. Él tenía un conocimiento. Él tenía una sabiduría, predicaba una palabra, predicó un evangelio que es eterno, un evangelio que permanece para siempre. Pero el problema grande era, conforme a lo que está escrito, entenderlo según la letra. Por eso en una parte dice, la letra mata, el espíritu es el que da vida. Porque sin entendimiento no hay ningún beneficio. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la muerte y la resurrección. Entonces, cuando Dios decide libertar a su pueblo, sacarlo de la ignorancia, entonces manda al Cristo, al Mesías, al que tenía que venir. Entonces, para poder librar a su pueblo de la ignorancia de las tinieblas, entonces tenía que venir una sabiduría, un conocimiento, una doctrina, la cual se llamaba la luz. Hace 8 días hablé de lo que dice la luz del mundo. Todos saben que Jesús de Nazaret o el Cristo era la luz del mundo, pero no entendían nada, no entendieron nada. Y de ahí salieron las religiones. Por eso todas las religiones son falsas. Todas las religiones tienen un conocimiento al pie de la letra carnal, terrenal. Cuando viniera la explicación de estas palabras con el entendimiento, entonces venía el conocimiento celestial. Por eso es que allá con entendimiento se puede leer en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Lugares celestiales es donde se conocen las cosas de arriba, una sabiduría más elevada, una sabiduría completa con el entendimiento correcto. Por eso les decía que voy a hablar de lo que es la muerte y la resurrección. Cuando habla de la muerte y resurrección conforme al entendimiento de la predicación de Jesús de Nazaret, no está hablando de una muerte física, cuando pierde la vida un ser humano. No, está hablando de la muerte al conocimiento de las cosas de Dios. Por eso cuando Adán salió del paraíso, entonces él metió en muerte a toda la gente que venía detrás de él, porque todos nacían muertos. Una controversia, nacer muerto. O sea, tenían vida física, pero tenían una muerte espiritual. No había sabiduría, sino para qué viene Jesús de Nazaret, sino para qué viene el Cristo. Entonces, cuando venía o cuando viniese el Cristo, él traía vida. Por eso dice Jesús de Nazaret, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Entonces toda la gente que estaba en ignorancia estaba en muerte. Por eso es de que allá en Romanos 5:12 dice, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. O sea que por un hombre entró el pecado, la separación del hombre con Dios. Y eso se llama muerte. Estar separado de Dios es estar muerto. Estar unido a Dios es tener vida. Entonces, voy a leer porque Jesús de Nazaret, cierto, mientras estaba aquí hace 2000 años en un cuerpo físico, hizo milagros. Y los milagros, oiga bien, solo era la señal para que entendieran que Él era el enviado, que Él era el Cristo, que Él era el Mesías. Entonces, pero los ejemplos que Él dio fueron físicos. Como les repetí en una enseñanza, que cuando un niño está comenzando a aprender la matemática, entonces tienen que usar manzanas, naranjas
y comienza el proceso. ¿Cuántas manzanas tengo aquí? El niño cuenta, 5. Si quito 2, ¿cuántas me quedan? 3. Y si pongo una, ¿cuántas tendría? 4. Así se le enseña a un niño. Bueno, pues entonces de la misma manera, Jesús de Nazaret enseñó con figuras, con ejemplos, como que le están enseñando a los niños con manzanas, con naranjas. Y les voy a leer algo rápidamente porque si no entramos en mucha palabrería y entonces no vemos el contenido. Voy a tocar entonces lo que es la muerte y la resurrección. Y el ejemplo fue Lázaro. Voy a comenzar entonces en Juan 11, del versos 17 al 27. Y dice así: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Mire, Marta ya está hablando de que había una resurrección en el día postrero, donde iban a resucitar todos por medio de una doctrina, por medio de una enseñanza. ¿Por qué? Porque cuando viniera el entendimiento de las cosas que predicó Jesús de Nazaret, entonces los muertos iban a resucitar. De esto no se había hablado jamás, de que cómo se entendía qué era la resurrección de los muertos, porque todas las religiones piensan que la resurrección de los muertos es que va a resucitar el cuerpo físico. Y no, se va a morir a la enseñanza antigua y se van a hacer a una nueva sabiduría, a un nuevo entendimiento, a una nueva doctrina, y va a tener una vida nueva, pensando diferente. Bueno, entonces dice, Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora ya entiende de qué muerte y de qué resurrección se está hablando cuando somos nosotros resucitados por medio de una doctrina. O sea que cuando usted comenzó a oír estas palabras, usted comenzó a salir de la ignorancia, comenzó a resucitar de los muertos. Entonces dice: El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, preguntó Jesús. Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo. Mire la enseñanza que deja escrita, pero si no hay entendimiento, esto lo leen al pie de la letra y quedan en ignorancia, en tinieblas. Bueno, les voy a leer otra parte de la misma resurrección, de lo que Jesús hizo hace 2000 años. Jesús profundamente, bueno, les voy a decir que es el 11:38, del 38 al 42. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. María, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees y verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre,
gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces, aquí aconteció algo. Un muerto físico volvió a la vida. Por un milagro, por una señal que Jesús de Nazaret venía a hacer hace 2000 años. Él hizo milagros, pero los milagros no es garantía que la gente crea. ¿Por qué? Porque la gente sin entendimiento no puede creer a algo. Primero tiene que entenderlo para creerlo. O sea que lo que yo le estoy aquí hablando, lo que yo le estoy predicando, usted tiene la libertad de poder pensar como usted quiera. Oiga bien, aunque los escogidos ya vienen desde antes de la fundación del mundo. Pero usted puede decir, ese es un mentiroso, eso que él dice es falso, esto yo nunca lo había oído. Pero no porque nunca lo había oído tiene que ser falso. O sea que usted no tiene la capacidad de entendimiento para poder ver que yo le estoy leyendo lo mismo con los ojos del entendimiento alumbrados y con un propósito de Dios en su vida. Esta es la forma en la que yo estoy predicando. Entonces, aquí no se trata de que le guste. Aquí no se trata de que se amontone el montón de gente y que porque hay muchos ahí está la verdad. Eso es falso. Dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, aquí volvemos al punto de que Jesús hizo esto, pero no quiere decir que como resucitó Lázaro, así van a resucitar todos. No, era solo un ejemplo. Vamos a ver si esto es cierto y nos vamos a ir rápidamente a Efesios 5, del 7 al 17. Efesios 5, 7 al 17 dice así, de aquellos que ya habían comenzado a resucitar de los muertos, de aquellos que habían comenzado a recibir la enseñanza. ¿Por qué? Porque ya cuando Pablo le habla a los de Éfeso o a los efesios, entonces ya ellos están comenzando a resucitar de los muertos. Ellos están comenzando a ver la luz. ¿Por qué? Porque ya Pablo traía un poco de entendimiento mínimo que se llamó la gracia. Entonces, Pablo en Efesios 5:7 escribe así: no seáis pues partícipe con ellos, porque al comenzar a recibir estas palabras con entendimiento, oiga bien, entonces ya genera una diferencia, una división. Usted no puede juntarse con los religiosos, porque va a terminar otra vez gritando aleluya, de rodillas, haciendo sacrificios, haciendo obras y pensando que hay pecado y cayendo en la ignorancia de nuevo. Aunque eso es imposible. Como dice allá en Hebreos 6:4, es imposible que los que una vez fueron iluminados y creyeron a esta palabra vuelvan otra vez al arrepentimiento. Bueno, entonces dice el 7, no seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ya con el conocimiento del entendimiento, el poco entendimiento que Pablo predica aquí hace 2000 años. Porque Pablo comenzó a predicar 50 años después de la muerte de Jesús. Entonces dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. O sea, no las creáis. Entonces dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. O sea que cuando viene la luz, cuando viene el entendimiento
de la misma palabra. Ahora entiende usted por qué Jesús, por qué el Cristo era la luz del mundo, porque traía esta doctrina, pero nadie le entendió. Por eso nadie de los religiosos puede ser alumbrado. Eso es mentira. Y digo, usted que entiende, usted que cree, se da cuenta que lo que yo le estoy hablando es cierto. Entonces dice, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate de los muertos es salir de la ignorancia, salir de la religión y escuchar la luz de Cristo. Por eso dice, y te alumbrará Cristo. Entonces dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, entendemos aquí lo que es caminar ya con un entendimiento. Los de Éfeso no eran judíos, ellos son gentiles o eran gentiles. Entonces, los judíos vivían por obras, ellos vivían por la ley de Moisés. Mataron a Jesús y no quisieron la gracia de Dios. Entonces seguían con su ley. Estos que comenzaron a oír a Pablo eran gentiles y ellos no tenían ley. Pablo no enseñó la ley. Pablo enseñó la gracia. La gracia y la ley son diferentes. O sea, la ley es una cosa y la gracia es otra cosa. Entonces, pues, ahora entendemos lo que es la muerte y la resurrección. No como lo toman literalmente los religiosos. No, sino con un entendimiento, que es lo que yo le estoy hablando. O sea, usted, como le repito, usted en toda la libertad de decir que esto no es cierto, de que esto es una mentira. Pero ahorita le voy a leer otros versículos, con lo cual confirmamos lo que estoy hablando. Vamos a ir a primera carta a los Corintios 15, 22 al 26. Y aquí va a oír algo que está bien importante. José Luis de Jesús en su tiempo predicó algo que se llamó la muerte de la muerte. Un título que no tiene sentido. Porque si ya está muerto, ¿cómo va a morir otra vez? Pero aquí estaba hablando que la muerte iba a llegar un tiempo en que se iba a entender y iba a morir de verdad. Bueno, se lo voy a leer. 15:22. Dice así el 22. Porque así como en Adán todos mueren, yo se lo estoy leyendo al pie de la letra aquí, pero le estoy dando el entendimiento correcto. Entonces dice, porque así como en Adán todos mueren, oiga, en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, o sea, todos serán resucitados. Vivificados y resucitados, sinónimo lo mismo. Entonces dice, todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Oiga bien, ¿por qué? Porque cuando terminara la enseñanza a Cristo, iba a venir el Padre. Lo que yo le estoy hablando aquí es la doctrina del Padre, y con la doctrina del Padre entonces se vence la muerte, porque el entendimiento es lo que vence la muerte. ¿Sí? O sea, usted sale de la ignorancia porque sabe que eso es estar en muerte y pasa a la vida, resucita de los muertos. Entonces dice, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Entonces el 26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Por eso José Luis enseñó la muerte de la muerte. O sea, cuando la muerte iba a perder su valor, cuando la muerte iba a perder, porque la ignorancia muere.
Si muere la ignorancia, muere la muerte. O sea, estar en muerte es estar en ignorancia. Cuando viene la verdad, entonces le alumbra para que usted vea todo lo que usted no podía ver. O sea, yo no sé si en un momento usted creyó también que los muertos que iban a salir de las tumbas en el día de la resurrección de los muertos, y no es así. Espero que haya sido esta enseñanza de mucha edificación, porque ahora con el entendimiento que Dios Padre nos da o nos pone, entonces nosotros cada vez estamos más lejos de la ignorancia, cada vez estamos más lejos de la religión. Por eso es de que donde hay gente inteligente, no hay idolatría. Usted no mire en Alemania una procesión. Bueno, por ponerle un país superado como ejemplo. Pero usted va aquí para abajo en Latinoamérica y eso está contaminado de ignorancia. Y son los países del tercer mundo. Bueno, esto ha sido todo por hoy y será hasta una próxima. Mientras tanto nos declaramos como nos declara Dios Padre, bendecidos con toda bendición.